Muy bien. Como mencioné, están disfrutando de un webinario ofrecido por la Academia Crew Plus. Crew Plus tiene muchas actividades de desarrollo de capacidades y las hemos unido en esta plataforma que llamamos Academia Crew Plus, que por ahora es una serie de desarrollo de capacidad a nivel virtual. La idea es proporcionar información y compartir conocimiento del proyecto Grave Crew más y también de socios de la región en temas sobre gestión integrada de agua, de recursos hídricos en la región amplia del Caribe y en corto agua y saneamiento. Si estamos listos, les pido a todos que por favor mantengan sus cámaras y micrófonos apagados durante la presentación. Y me gustaría presentarles al señor Karen. Él tiene un MBA de la Escuela de Negocios del campus UWI en Jamaica, también un bachillerato en Ingeniería Civil de la Universidad de West Indies en el campus de San Agustín en Trinidad y Tobago. Con ingeniero civil tiene más de 20 años de experiencia, principalmente en el sector público, en aguas residuales y recursos hídricos. Ha sido empleado de la NWC, que es la Comisión Nacional del Agua en Jamaica del 2000. Él comenzó ahí su trayectoria como ingeniero de proyectos y ahora es un gestor senior de proyectos. Y él ha trabajado y ha manejado el diseño y la implementación de varios proyectos capitales de agua y aguas residuales para la NWC. Su rol ha sido muy importante como gerente de proyectos para el proyecto Crew de Gave Bid, que fue el proyecto previo de este, en Jamaica, y la rehabilitación y actualización de varias plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la NWC. También es miembro del Instituto de Jamaica de Ingenieros y la Junta de Registro de Ingenieros Profesionales. Y con esto, Karen, te voy a poner tus diapositivas, me haces saber cuando estás listo y voy a comenzar a pasar yo tus diapositivas. La palabra es tuya. Gracias, Joaquín. Muy buenos días a todos. Antes de comenzar la presentación, me gustaría agradecerles a todos ustedes por esta oportunidad para poder compartir la experiencia mía y de la Comisión Nacional del Agua en esta iniciativa, y también me gustaría dar un agradecimiento especial al equipo que incluye el BID, el PENUMA, CEPEL, GIZ, la Organización de Estados Americanos y otros socios colaboradores que han contribuido con el Crew Plus y las iniciativas para estos webinarios. Creo que es una iniciativa muy importante y ciertamente estoy agradecido también con ustedes, con los participantes, por tener su interés en mi presentación. Adelante con la primera diapositiva de la presentación. Mi experiencia y la experiencia de la Comisión Nacional del Agua en lo que es el Instituto para el Mejoramiento de Crédito con el mecanismo financiero establecido para el proyecto CREW, que fue iniciado en el 2011. Antes de entrar profundamente en esto, me gustaría mencionar y también dar un poco de antecedentes o detalles de la organización, que es la Comisión Nacional del Agua, que ayuda a apoyar e impulsar este Instituto de Mejoramiento Crediticio. ¿Está bien? Siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Se movió, perdón. Parece que está atrasado como un par de segundos. Bueno, acerca de la Comisión Nacional del Agua. NWC fue creada por el Pacto de la Comisión Nacional del Agua, establecida en 1980 y establecida formalmente en 1982 bajo la Comisión del Agua en Kingston y también con un enfoque rural de la Autoridad de Aguas.
Y con esta unión, con esta fusión, se incluyeron diferentes también sistemas que estaban todos fundidos bajo una sola autoridad, con más de 1000 instituciones, incluyendo tanques, plantas de tratamiento, otras estaciones, etcétera. Desde entonces hay diferentes enfoques y acuerdos organizacionales que se han utilizando para trabajar en diferentes áreas del país y se expande aproximadamente 11.000 kilómetros cuadrados a una población de aproximadamente 2.9 millones de personas. Actualmente, la Comisión Nacional del Agua es el principal proveedor de agua potable en Jamaica, supliendo a más de 2 millones de personas con servicios de agua diariamente y más de medio millón de esas personas con servicios para aguas residuales. Los servicios son proporcionados a través de un personal que tiene más de 2.000 personas como personal tanto permanente como temporal. Un vistazo a lo que son estas plantas capitales. Hay diferentes instalaciones que tienen ya bastante tiempo y que son submantenidas por recursos financieros limitados que no tenemos para poder dar un buen mantenimiento y una buena operación. Y también hay diferentes servicios que se pueden ver. En la NWC, las diferentes plantas que se tienen y que se operan consumen 160 millones de kilowatts hora por año y eso se traduce en aproximadamente 29 millones de dólares americanos. Siguiente diapositiva. Durante los últimos 10 años o más aproximadamente, el gasto de capital promedio ha sido cerca de 37 millones de dólares americanos. Y actualmente nosotros tenemos un programa de inversión de capital que se inició en el 2020, donde esperamos invertir aproximadamente 300 millones de dólares en los próximos 10 años. Siguiente diapositiva. Siguiente, bien. Como parte de nuestros objetivos estratégicos y el reconocimiento de la necesidad para mayor mejoramiento en las operaciones y la entrega de servicios, siguiente diapositiva, la NWC se ha embarcado en un programa ambicioso de inversión de capital donde queremos convertirnos en la primera empresa de servicios de agua en el área del Caribe y América Latina en los próximos 10 años, buscando la misión de contribuir de manera positiva al desarrollo nacional y proporcionando agua potable de alta calidad y servicios de alcantarillado para los residentes y las empresas y así motivar este proceso de una manera costo efectiva. Esperamos lograr la mayor parte de estas estrategias a través de esta inversión de capital, donde esperamos mejorar las eficiencias operativas, aumentar la facturación, mejorar la tecnología de los procesos, expandir los servicios y ayudar o hacer que nuestros sistemas sean más resilientes al clima, así como queremos mejorar y crecer en nuestra viabilidad financiera para las organizaciones. Siguiente diapositiva. ¿Cómo planeamos hacer esto? Va a ser basado en muchos escenarios y opciones de cómo formulamos nuestras decisiones de inversión de capital. Y en la pantalla ustedes pueden ver, por ejemplo, que tenemos que considerar la consolidación de servicios o el aumento de cobertura, las obras de rehabilitación versus la expansión de las instalaciones e infraestructura, cómo nosotros nos orientamos hacia las comunidades rurales o los centros urbanos, si nos enfocamos en la red de alcantarillado o el suministro de agua potable, si reducimos las aguas, renovación del agua, aumentamos la producción, en fin. Siguiente diapositiva. Nosotros trabajamos en toda la isla de Jamaica y ustedes pueden ver ahí el número de proyectos que nosotros hemos tenido y hemos ejecutado y los que estamos ejecutando actualmente para el año financiero del 2021. No espero que ustedes puedan leer, pero sí para que tengan una idea de toda la expansión de nuestras operaciones en términos de las obras que estamos haciendo en este momento para mejorar nuestro servicio y para entregar, si no el mejor, sí un buen servicio para nuestros clientes. Siguiente. Con todas estas actividades operativas hechas por la Comisión del Agua,
Nosotros somos administrados y regulados por varias entidades. Entre ellas, hay algunos reguladores claves. Uno de ellos, la Oficina de Regulación de los Servicios Públicos, donde se enfocan en algunos temas económicos y nos ayudan a establecer las tarifas, a fijar las tarifas y servicios de monitoreo o estándares de servicio. También está el Ministerio de Salud en lo que se relaciona a las situaciones de calidad del agua, la Agencia Nacional del Medio Ambiente y Planificación, NEPA, que monitorean todo con base en el medio ambiente, la Autoridad de Recursos Hídricos, que son los que nos ayudan con autorización y control de la extracción del agua, la Oficina de Normas de Jamaica, el Ministerio de Finanzas y Planificación también. Siguiente. Mientras que nosotros estamos ejecutando muchos de los proyectos capitales, estamos con una mezcla de opciones de financiamiento que hemos hecho a través de multilaterales, utilizando algunos préstamos también en nuestro escenario local. Tenemos apoyo de subvenciones también y otras fuentes de financiamiento. En la pantalla aquí ustedes pueden ver cuál es la mezcla que tenemos en nuestra planificación financiera para la ejecución de obras para el año financiero 2021. Obviamente nosotros tenemos el plan de invertir aproximadamente 50 millones de dólares americanos en ese presupuesto solamente en lo que son programas de inversión. Siguiente. En lo que se relaciona a CREW y el establecimiento del mecanismo financiero, con la región del Caribe, nosotros tenemos un acuerdo establecido de cooperación técnica con el BID a través de GEF en el 2011. Ahí se presentó una oportunidad para la Comisión Nacional del Agua a través del gobierno de Jamaica para poder explorar diferentes opciones para financiar las obras en proyectos capitales, principalmente en el sector de aguas. Hubo también acuerdos en otros países pilotos, incluyendo Belice, Barbados, Guyana y Trinidad y Tobago, junto con el apoyo de GEF y otros colaboradores que están respaldándonos en el CREW Plus. La iniciativa era facilitar una mayor inversión y el desarrollo de la gestión de aguas residuales en el Caribe, principalmente a través de la prueba de enfoques de financiación innovadores para proyectos de aguas residuales. También para dar financiamiento a lo que son aguas residuales y a las compañías de agua directamente en proyectos de agua potable. Entonces, en el CREW, nosotros determinamos que, bueno, aguas residuales era la hermana mala del agua en general. Entonces realmente nadie ponía mucha atención a las aguas residuales porque realmente no teníamos suficiente conocimiento. El proyecto CREW también apoyó la necesidad de identificar y llevar los proyectos de aguas residuales a un estatus bancable y eso generó más conciencia para lo que era el manejo de las aguas residuales en los países del Gran Caribe y eso llevó mejoras a los marcos legislativos que se han desarrollado también en Jamaica, en aguas residuales. Y ha habido un buen intercambio de conocimiento entre los participantes y los países que han tenido interés en las aguas residuales, así como en el GEF mismo. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una plantilla básicamente de lo que yo entiendo que significa el GEF para nosotros y ver cómo opera también con otros países que están en proyectos pilotos. Esto se basa en una subvención de 20 millones de dólares que fue distribuida a los territorios que ya mencioné, incluyendo Jamaica. Y esto fue manejado a través del BID y del PENUMA, que han dado muchísimo apoyo ayudándonos a nosotros a poder sacar lo máximo de las iniciativas. Estamos muy agradecidos en este sentido y por ende estamos aquí para apoyar la iniciativa de CREW Plus, de GEF y de otros colaboradores.
Algo crucial para la iniciativa del CRU en Jamaica y la formulación de este Instituto para Mejoramiento Crediticio es este ambiente habilitador apoyando un mecanismo financiero. Siguiente diapositiva. Algunos de esos elementos cruciales que nos ayudaron a promover y a impulsar el desarrollo de este Instituto de Mejoramiento Crediticio fue la política del agua que existía en ese momento, fue creada de hecho en el 2002. Y esto ayudó e impulsó la agenda del agua y aguas residuales en Jamaica, establecida por el gobierno de Jamaica y todas las instituciones de apoyo que tienen. Era también un mandato que debía ser el NWC comercialmente viable y como tal se espera que nosotros nos alineemos en nuestra estructura tarifaria con los estándares acordados. Esto va con el regulador económico, la ORR, que es la Oficina de Reguladores de Servicios Básicos, estableciendo también mecanismos de recuperación de costos para garantizar que los beneficios directos puedan pagar y que podamos ser sostenibles. Una política clave fue alentar la participación del sector privado, que está vinculado también con lo que CRU estaba orientándose, que es también involucrar al sector privado en el sector del agua. Siguiente. Una de los factores más grandes o muy importante en general en este ambiente habilitador, como yo indiqué, es nuestra estructura tarifaria. Dentro de nuestra tarifa, que se basa en un aviso de determinación aprobado por la OR en el 2008, en el mes de abril, se estableció ciertos conceptos que algunos de ellos quisiera enfatizar yo acá, un mecanismo de financiamiento de factor K, que realmente es una disposición especial donde nosotros tenemos este factor K, que es algo incluido en la estructura de facturación y es un elemento que lo que hace es ayudar a apoyar muchas de las actividades que hacemos actualmente en la Comisión de Agua. La estructura tarifaria nos permite que un porcentaje de los fondos sean dedicados a una cuenta especial y estos fondos se deducen de la factura de los clientes. Esos fondos se utilizan para apoyar las iniciativas para crear mejoras en la Comisión del Agua, así como para apoyar requisitos especiales, servicios especiales para beneficiar a los clientes. Además de esto, tenemos el factor X, que es básicamente lo que nosotros ofrecemos a los clientes, se deduce de la factura después de aplicar las tarifas normales. Y la idea es utilizarlo para apoyar las inversiones de capital, las iniciativas para que la Comisión del Agua sea más eficiente y también para proporcionar mejores servicios a los clientes. En este momento, el factor K es aproximadamente 14%, mientras que el factor X es menos 5.5%, dado un factor K neto de 9.5%. Y esto es deducido de la factura de los clientes. Todos los clientes van a tener un cargo aplicado del factor K en su factura. Y esos fondos son orientados a una cuenta especial que solamente se va a utilizar para algunas tareas específicas de acuerdo a lo que tenemos con los reguladores. Siguiente diapositiva, por favor. De nuevo, así se ve nuestra factura. En la parte inferior de la factura se explica cuáles son los valores del factor K. Desafortunadamente la pantalla en este momento no es suficientemente grande para que ustedes puedan ver los detalles, pero típicamente así es como los clientes están conscientes de cuál es el porcentaje del factor K y cuál es la cantidad de su factura
que se transfiere a esta cuenta especial que es manejada por la OUR y la Comisión del Agua, y donde solamente se pueden utilizar esos fondos para respaldar las iniciativas en aguas residuales y también en circunstancias especiales para el agua. Siguiente. Esto es una fotografía de los servicios que tenemos de alcantarillados de aguas residuales en Jamaica. Tenemos una concentración de plantas de aguas residuales en términos de volumen y también de números en el área de Kingston, luego en St. Catherine, Ocho Ríos, que está en el norte, en el noroeste, en Montego Bay también, y también en Negrete. Esas son nuestras principales plantas. Y en este momento la NWC opera y maneja aproximadamente 70 o más plantas de aguas residuales. Muchas de estas se nos pasaron a nosotros. Estaban asociadas, por ejemplo, con algunos desarrollos, algunas subdivisiones que eventualmente se nos pasaron a nosotros después de cierto tiempo de operación. Y hasta esta fecha, no han terminado con su vida útil. Entonces, en este momento la idea es tratar incluso de actualizar e incluso reconstruir algunas de estas plantas. Y bueno, si no es posible, pues entonces ya cancelarlas. Siguiente diapositiva. Algunos puntos que tenemos en esta diapositiva. Bueno, nosotros esperamos invertir en los próximos 10 años aproximadamente 35 millones de dólares americanos para mejorar algunas de nuestras plantas. Podría ser más, pero esperamos que en este punto hablamos de unos 35 millones de dólares de aquí en adelante. Nuestros sistemas son intensos en consumo energético, entonces los costos operativos son un desafío para nosotros. Nuestro principal gasto son los pagos mensuales que tenemos que hacer para el servicio de electricidad. Es el Servicio Público de Jamaica, GPS se llama. JPS, perdón. Y además de esto, algunos de los aspectos que nos pueden establecer un ambiente habilitador para nosotros con respecto a la ejecución del CRU en aquel momento ha sido el establecimiento de regulaciones revisadas para lo que es aguas residuales y lodos. Todo esto aplicado por la red de regulación ambiental. Y de nuevo también, como mencioné, para este Instituto de Mejoramiento Crediticio, el establecimiento de todo esto era clave que nosotros tuviéramos un ambiente habilitador y que se apoyaran a través de diferentes estructuras, marcos legales bien establecidos también por parte de los reguladores, como el caso de NEPA, en términos de las normas que tienen para mejorar los sistemas de aguas residuales, precisamente por el desempeño que tenían en vertido de efluentes. Entonces, básicamente se estaban buscando recursos financieros para poder ejecutar varios proyectos de aguas residuales y bajo CRU. Nosotros comenzamos a trabajar en esto en el 2013, pero dado los fondos disponibles, solamente pudimos ejecutar 8 de los proyectos que teníamos. Siguiente diapositiva. Algunos de los incentivos para nosotros, para realmente poder asumir el proyecto CRU, eran los beneficios derivados, incluyendo, por ejemplo, la reducción en la contaminación y el impacto negativo en el medio ambiente en Jamaica, la reducción en la amenaza para la salud pública, el mejoramiento, obviamente, la eficiencia operativa y la prestación de los servicios para los clientes con la NWC, también aumentar la conexión
y expansión de la red de alcantarillado hacia los hogares y otras coberturas, aumentando la densidad de desarrollo residencial, comercial, otros sectores, agricultura también, y trabajar obviamente en cumplimiento con los reguladores, principalmente NEPA, que es la encargada de también poner en práctica los nuevos reglamentos que se establecieron en el 2013, perdón. Siguiente diapositiva. Durante el periodo del CRU, los primeros días del CRU, estas eran las opciones que teníamos disponibles de financiamiento. Estas eran opciones que encontramos para poder financiar las actividades dentro de nuestro dominio para la ejecución de estos proyectos capitales. Es una buena mezcla. Nosotros buscamos también tener otras opciones, entonces asumimos la tarea de desarrollar el CRU que apoyaba lo que nosotros queríamos en términos de encontrar formas y medios de encontrar o para encontrar mecanismos financieros para poder apoyar los trabajos que hacíamos con aguas residuales en la organización. Siguiente. ¿Cómo funciona realmente CRU? ¿Cómo nos ayudó para mejorar el mecanismo, para establecer el mecanismo de mejora del crédito? Bueno, teníamos una subvención de $3 millones. La NWC pudo utilizar ese dinero para asegurar un préstamo comercial de cerca de $12 millones americanos. Esto, de hecho, se convierte a esos $3 millones. Hablamos de 1.4 dólares jamaiquinos, que fue la forma en que nosotros lo trabajamos. La NWC pudo prometer parte del flujo de los ingresos a través de el factor K. La institución financiera podía ver que todos los fondos venían a esta cuenta y entonces sabía que esto ofrecía cierta seguridad para poder apoyar cualquier disminución si en algún momento los corrientes de ingresos se disminuían por alguna razón. Los flujos de ingresos proyectados estaban ahí, siempre se manejaba de una manera positiva, entonces la institución financiera se sentía muy cómoda al respecto. Siguiente. Esto que tenemos aquí es un flujo de proceso típico de lo que nosotros pudimos hacer para tener este mecanismo de financiamiento. En la parte derecha de la pantalla, ustedes pueden ver ahí el GEF con el apoyo de los $3 millones que fue ofrecido al CRU, particularmente en Jamaica, para este mecanismo de mejora de crédito. Nosotros involucramos una institución financiera local, un banco comercial nacional, como el prestamista de esos $12 millones, que fue lo que apoyó las iniciativas que nosotros teníamos para rehabilitar y mejorar varias de las plantas de aguas residuales, con la idea de poder ofrecer buenos servicios a los clientes que en retorno estaban comprometidos para pagar y apoyar con con el flujo en el factor K para permitir hacer los pagos regulares a nuestras instituciones financieras de acuerdo a los acuerdos que teníamos. Y nosotros establecimos con ellos establecer un mecanismo de financiamiento. Siguiente. ¿Cómo comenzó todo esto en términos del establecimiento del mecanismo de mejora del crédito? Bueno, inicialmente nosotros buscamos propuestas para financiamiento de capital en el 2010. De ahí salieron varias instituciones financieras locales que mostraron interés, aproximadamente 7. Ellos recolectaron sus documentos para poder presentar un tipo de licitación, desafortunadamente. Y bueno, supongo que uno de los desafíos que estas instituciones financieras enfrentaron en ese momento fue que durante ese periodo estuvimos pasando por la gran crisis financiera global que se dio en el 2010
Y eso hizo que los bancos y otras instituciones financieras fueran más conservadoras en términos de asumir nuevas tareas o nuevos proyectos de desarrollo. Entonces, como tal, hubo un efecto en el interés para poder asumir este tipo de tareas que nosotros teníamos. Entonces, la propuesta en el 2012 tenía o era de gran interés para la NWC, pero en esa propuesta se vio que había como un interés para un pago de 7.5%. Entonces, esto en sí mismo hubiera requerido que nosotros tuviéramos aprobaciones especiales del Ministerio de Hacienda y también del Consejo de Ministros, porque son los organismos gubernamentales que operan bajo ciertas directrices específicas, entonces tienen que emitir ciertas aprobaciones. Tomó tiempo poder establecer todo esto, sin embargo, en ese momento pudimos llegar al acuerdo para finalizar los diferentes arreglos que nosotros teníamos con el NSP, el Banco Nacional Comercial. Dice, siguiente diapositiva. Aquí ustedes pueden ver un tipo de resumen que se relaciona con la oferta inicial, con el NCB. Los fondos han sido distribuidos en dos tramos, el tramo A, el tramo B. El tramo de $3 millones básicamente fue asegurado con el financiamiento recibido con la subvención de GEF. Y la otra porción fue servido a través del factor K también. Entonces, esto era un porcentaje fijo de aproximadamente 8.75%. Nosotros negociamos más allá también con NSB y tuvimos un acuerdo financiero revisado más adelante. Siguiente slide. Esta fue parte de la evaluación que nosotros hicimos en los tramos originales A y B. Esta era la mezcla en términos de tasa de interés que se hubiera generado de aproximadamente 9.46% que vemos en la parte inferior de la pantalla y en la siguiente diapositiva. Para el tramo A, nada más. La tasa de interés efectiva lo vemos que es aproximadamente 4%. En esta otra diapositiva, vamos ahora a la siguiente. La que sigue. En este tramo B, nosotros vemos que tenemos esos $9 millones, 9 millones de dólares americanos, que tendrían una tasa de interés anual efectiva de aproximadamente 12%. Siguiente diapositiva. Dando seguimiento a las negociaciones con el NMSCB, se concluyó finalmente en el 2015 que pudimos tener estos términos establecidos entre las entidades. Como ya indicamos, NDC buscaba negociar en este tramo de los 9 millones de dólares, convirtiéndolo en, bueno, moneda local, porque NDC y casi como un mandato del gobierno tenían que cambiarlos a la moneda local porque nosotros no tenemos estas ganancias en moneda extranjera. Entonces, esa porción de los 9 millones de dólares debía convertirse a dólares jamaiquinos con un equivalente de más o menos $1 billón de dólares jamaiquinos. Siguiente diapositiva. Estos son algunos de los desafíos que nosotros tuvimos en el establecimiento del mecanismo financiero. Principalmente, bueno, algunos de los desafíos que tuvimos fueron en términos del tiempo que tomó poder establecer el acuerdo con el Banco Comercial. Y esto se dio principalmente por los diferentes niveles de aprobación que
NWC debía recibir con respecto a esos acuerdos. Nosotros teníamos que tener revisiones del Ministerio de Hacienda y cómo el financiamiento se estaba haciendo también con fondos del factor K. Entonces, el regulador económico, o UR, también tenía un rol que jugar y toda la aprobación tenía que darse ya por el gabinete y eso fue algo que también tomó bastante tiempo. Además de todo esto, había que manejar la relación entre NWC, nosotros, y dado el tiempo que todo estaba tomando, hubo momentos en que se pensó en no continuar el proceso. Sin embargo, de nuevo, pudimos ejecutar todo esto para el 2015. Otro aspecto que también impactó la forma en que funcionaba este mecanismo financiero fue que, bueno, como podíamos haber concluido algunos de los términos que establecían este mecanismo financiero, nosotros, como les digo, no podemos terminar o hacerlo más rápido porque los términos que teníamos, teníamos las actividades de construcción para poder ejecutar los proyectos, entonces se necesitaban algunos documentos donde habían, por ejemplo, carteles de licitación y todo que tal vez no estaban concluidos para la fecha entonces. Si hubiéramos firmado antes de tener esto, pues hubiéramos incurrido en varios cargos que tal vez no hubieran sido positivos para cubrir los fondos necesarios para realizar las actividades del proyecto, porque entonces no hubiéramos podido finalizar en términos de los acuerdos contractuales que teníamos. Siguiente diapositiva. La experiencia a la fecha en este trabajo que hicimos con los proyectos en aguas residuales han demostrado que han funcionado bastante bien y bueno, por la experiencia podemos ver también que tenemos algunas lecciones aprendidas. Nosotros vemos que tuvimos una buena participación, una buena explotación de los diferentes beneficios. Hay iniciativas similares que se pueden mejorar para el financiamiento de proyectos en aguas residuales y agua en general. Algunas de esas lecciones que nosotros aprendimos, bueno, fue que las cosas tienen que hacerse en el momento oportuno. El mercado financiero en ese momento no estaba plenamente explorado para mejorar las tasas y las tarifas, ser más competitivos. También el proyecto de capital o los proyectos que habían de financiamiento en el 2011 tenían un nivel bajo de respuesta de las instituciones financieras. Me imagino que en parte por la Gran Depresión que ya indiqué, la crisis financiera global que se dio en el 2010 y también hay otras instituciones u otros elementos como por ejemplo que este tipo de solicitudes eran bastante nuevas en ese momento y entonces se consideraban de mayor riesgo, generaban preocupación. La preparación de los proyectos de capital, creo que sería bueno tener los contratos del proyecto de capital listos antes de involucrarse en todo lo que era el arreglo contractual con la institución de financiamiento. Luego, cuando nosotros llegamos a la finalización con el Banco Comercial, habían formas o teníamos que buscar formas para poder finalizar los otros contratos que teníamos para el proyecto capital como tal. También había que manejar todos los diferentes actores principales, el OUR, la NWC, las instituciones financieras, todas las diferentes partes, la compatibilidad, el ajuste correcto. Típicamente, tenemos que analizar los escenarios porque tenemos que ver qué es lo que esperan los reguladores económicos que utilicemos nosotros. Ahora, la idea es que estos factores, estos fondos del factor K se utilicen para apalancar los préstamos y hacer inversiones de capital en lugar de pagar directamente las obras con los factor K. Entonces, hay que analizar esas diferentes perspectivas. Hay que analizar este tipo de compatibilidad en estos modelos y hacer los ajustes necesarios. Y bueno, nosotros de hecho esperamos trabajar más en este tipo de escenarios hacia el futuro. Después, con la estructura tarifaria, nosotros pudimos apalancar tarifas más razonables
de lo que normalmente tal vez hubiéramos logrado solamente con instituciones financieras locales. Parte de la situación que existía en términos de explotar los beneficios, nosotros ahora sabemos que con el éxito reciente y la experiencia, podemos ahora expresar el interés también en trabajar con otros también. Entonces esperaríamos que haya más instituciones financieras que quieran tomar parte en este tipo de ejercicios y que más adelante podemos considerarlas para otros proyectos de esas organizaciones. Luego, nosotros tenemos que trabajar un poco más en lo que es la exposición de riesgo, porque los bancos locales no están dispuestos a asumir grandes niveles de riesgo. Entonces, hay que tener bastante información para poder disminuir este riesgo y promover diferentes oportunidades con base en la experiencia que nosotros hemos ido desarrollando. Obviamente, nosotros queremos tener un plan de contingencia para todo esto y este mecanismo sí ofrece esa avenida, esa opción de este financiamiento de capital, trabajando con multilaterales como por ejemplo el BID, la Unión Europea, el CDB, así como otros temas relacionados con garantías gubernamentales. Entonces, en esencia, el sistema establecido no es perfecto. Esta iniciativa ha sido una buena herramienta para la Comisión Nacional del Agua. Ha servido como otra avenida, otra forma en que podemos establecer un nivel apto de financiamiento sostenible para poder hacer la operación y el desarrollo de las plantas y también proporcionar el nivel deseado de servicio a los clientes. Y no es tal vez en este momento la primera entidad de servicios de agua, pero sí queremos serlo en los próximos años. Así es que en este momento quiero agradecerles su atención y espero haber podido inspirar a algunos de ustedes, generar ideas en ustedes y que ayuden a las organizaciones en las que ustedes trabajan para buscar formas similares de crear mecanismos financieros para ayudarles con sus programas de inversión de capital y los desarrollos que tienen. Muchas gracias. Karen, muchísimas gracias por esa excelente presentación. Me disculpo porque hubo un momento en que se fue la luz aquí en mi casa y perdí la conexión por un momento, así es que me disculpo por ello, no hay problema. Pero bueno, una vez más, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos de escuchar la experiencia de Jamaica y me gustaría ahora abrir el espacio para ver si tenemos alguna pregunta de cualquiera de los canales a través de el chat también. Vamos a ver si hay alguna pregunta que nos esté ingresando. Catalina, adelante. Hola, muchísimas gracias, Karen, y también gracias por mencionar lo de la estructura tarifaria, que creo que ha sido clave también para comprender por qué ustedes eligieron este mecanismo de mejoramiento de crédito como un mecanismo importante. Podría, no sé, solo para tener una mejor comprensión, ¿podría explicar un poquito más la estructura de esa tarifa? No sé, creo que probablemente no todos están conscientes de lo que significa lo que hace la estructura del factor K y el factor X y que eso ha generado cierto nivel de refinanciamiento para el sistema. Eso es una parte. La segunda parte sería ¿cómo lograron identificar ustedes específicamente el tema de la necesidad de este mecanismo de mejoramiento de crédito? Ustedes tenían un buen nivel de financiamiento para la inversión, pero querían apalancar esto aún más.
Eso fue lo que yo comprendí, pero no sé si tal vez puede elaborar un poco acerca de esto. Gracias. Muy bien. Gracias, Catalina, por las preguntas. En lo que se relaciona al factor K o a la estructura tarifaria, en la NWC en los últimos años, nosotros hemos trabajado en nuestros arreglos con la OUR, que son los que regulan o manejan nuestras tarifas. Entonces nosotros tenemos que aplicar, por lo menos cada 3 años, nosotros tenemos que aplicar o solicitar un aumento de tarifas. Entonces se hace una solicitud. Más o menos cada 3 años, pero dentro de esa solicitud tarifaria, nosotros proponemos cantidades para el factor K. De nuevo, esto fue un elemento especial que fue desarrollado originalmente por la OUR, que se dio cuenta que algunos de los problemas que nosotros teníamos para poder operar mucha de la infraestructura un poco más vieja tenía que ver con financiamiento disponible. Y entonces, OUR junto con NWC estableció esto para poder transferir fondos en esta cuenta específica. Y entonces, este factor K se considera como un préstamo del cliente para poder crear o para poder hacer obras de mejoramiento que finalmente van a terminar beneficiando a NWC para que NWC pueda tener mejor infraestructura y que eso a su vez permita mejorar la entrega de servicio a los clientes. Entonces, los clientes eventualmente se van a beneficiar de esa eficiencia que se logre y también está el factor X. El factor X realmente es como un retorno a ese factor K, a ese préstamo que el cliente nos ha dado a nosotros. Entonces, de nuevo, estamos hablando de que este es un porcentaje de la factura del cliente que tiene este factor K, pero nosotros les devolvemos a la cuenta del cliente, que sería una cifra negativa que se pone en la factura del cliente representada por un porcentaje. Ahora, dependiendo de la aplicación en las aprobaciones que nos da OUR en términos de la cantidad que nosotros estamos proponiendo para el factor K, entonces se toman algunas decisiones a veces para aumentar o disminuir. Entonces, eso es visible para los clientes, que hay mejoras en eficiencia y todo esto. Esto se hace visible para el cliente. Sí, de hecho, parte de los requisitos tarifarios es que nosotros tenemos que hacer una presentación y que nosotros tengamos nuestra aplicación pública para los clientes. Entonces, durante el periodo de revisión, OUR tiene la aplicación, tiene toda esta información y los clientes puedan participar en todo ese proceso de aprobación de alguna manera. Nosotros hacemos presentaciones, la OUR utiliza la retroalimentación de los clientes para tomar las decisiones finales en términos de cuál sería la tarifa o qué comprendería esa tarifa, y ahí se puede ver también cuál va a ser el porcentaje en el factor K o cuál va a ser el factor X. Excelente. Creo que Mario agregó un poco a mi segunda pregunta, porque Mario está diciendo, bueno, había 2 opciones en fase 1 de CREW. Una era con fondos revolventes y otro con las facilidades de mejoramiento de crédito. Sí, los otros participantes, los otros países participantes han participado en fondos revolventes, fondos revolutivos, pero perdón, termine la parte de la pregunta, por favor. No, la pregunta básicamente es ¿por qué en Jamaica ustedes optaron por este mecanismo de mejoramiento del crédito? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la decisión? Bueno, en mi presentación yo hice referencia al ambiente habilitador. En el sistema revolutivo,
Nosotros no estábamos muy a favor de esto. Como mencioné antes, la OUR, habiendo establecido el factor K, la cuenta del factor K o el sistema del factor K, ellos querían que desde ahí en adelante nosotros utilizáramos este factor, el flujo de este factor K, para buscar préstamos que apoyaran el financiamiento de capital en aguas residuales y algunas otras iniciativas especiales relacionadas con el agua. Aparte de esto, debido a algunos de los marcos legales que existían durante el momento del CRU, que eran algunos de los reglamentos impuestos por reguladores ambientales, también apoyado por la OUR, porque en nuestra aplicación o determinación tarifaria, donde trabajamos con OUR, hay un elemento clave que determina que nosotros tenemos que buscar el mejoramiento de muchas de estas plantas de aguas residuales. Entonces, desde el 2008 se dio esta determinación de donde había 44 plantas que debían ser mejoradas, actualizadas y o reconstruidas. Entonces, esos son algunos de los proyectos para los que nosotros aplicamos para poder realizar obras durante el programa de CRU. Ahora, esto del ambiente habilitador también implicaba que estas plantas cumplieran con estándares para el vertido de efluentes. Entonces, antes algunas de las plantas eran diseñadas o construidas al punto de un tratamiento secundario. Desde el 2013, los reglamentos mejorados se enfocaban en un nivel de tratamiento terciario también, y como tal, la NWC tenía que encontrar formas de asegurar los fondos para iniciar este proceso de actualizar estas diferentes plantas, si no hubiéramos sido sancionados. Entonces, esto, junto con la política de agua que promovía que tuviéramos colaboración del sector privado, también involucrándose con nuestras iniciativas en términos de agua y aguas residuales. Para todo esto, por eso encontramos que esta era la opción más apta que debíamos tomar, utilizar los fondos que nos eran emitidos desde GEF para poder apoyar el establecimiento de este mecanismo de mejoramiento crediticio. Muchas gracias, Karen. Gracias, Karen. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. La pregunta que acabamos de escuchar hace un momentito venía del canal en español. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Pedro, ¿está por ahí? Pedro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ok. Adelante, Pedro. A ver, hay una pregunta de seguimiento acá. Catalina. No, adelante, adelante. A ver, Karen, Mario está preguntando, déjeme ver porque está en español. Déjeme tratar de traducir mientras lo leo. Dice que se menciona que la tarifa no puede cubrir costos operativos. Y que ustedes están analizando diferentes opciones para reducir esos costos operativos. Entonces, considerando esas opciones tecnológicas existentes que tienen menores costos operativos para no tener un impacto directo en la tarifa. Karen, creo que esto es porque usted mencionó el costo sustancial de la energía en el sistema. Entonces yo creo que la pregunta básicamente va en esa línea de si ustedes están buscando mejorar
el sistema para tener más, no sé, soluciones basadas en la naturaleza o algo similar que tal vez impliquen menores costos operativos. Sí, sí, la respuesta corta sí. En este momento, nosotros bueno, obviamente nos hemos dado cuenta que el costo energético es bastante alto y estamos tratando de buscar nuevos aspectos de energía renovable o de reutilización, como por ejemplo aguas de residuales o uso de energía solar también, para poder manejar muchas de las operaciones que nosotros tenemos, muchas de las plantas que tenemos. Y estamos también analizando nuevas tecnologías que puedan apoyar una operación más sostenible, más eficiente, más eficaz. Actualmente, mientras que estamos cerrando en términos de el acuerdo con MSB, cuando hablamos acerca de las obligaciones crediticias, los pagos finales a principios del próximo año, también estamos planeando utilizar los fondos ya asegurados que recibimos de KEF junto con otros fondos para poder crear un sistema para apalancar un poco más de financiamiento y así poder ejecutar muchas de estos aspectos renovables en inversiones de capital y asegurarnos de poder por lo menos limitar los gastos en términos de consumo energético. Excelente. Excelente, gracias, Karen. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. ¿Respondimos bien la pregunta de Mario o hay algún otro seguimiento? No, sí lo respondimos. Mario, ¿alguna otra pregunta de seguimiento? Por favor, siéntanse libre de enviarla. De lo contrario, no sé, Catalina, si dice que sí respondimos. Gracias. No quiero ponerla en la mira, no sé si usted quiere compartir, dado el espacio, un poco del trabajo que está haciendo Crew Plus en mecanismos financieros. Sí, por supuesto. Creo que es realmente interesante escuchar acerca de este mecanismo que se ha dado a nivel nacional y el mercado en el que ustedes han estado operando y que ustedes obviamente están tratando de ir ajustándose en cada uno de los pasos, pero siguen utilizando este tipo de inversión que tuvieron desde la fase de CRU. Esta fase ahora está todavía más enfocada en tener prácticas locales para poder escucharnos desde la perspectiva local, cómo se puede asegurar el financiamiento, cómo generamos la capacidad necesaria para lo que es el desarrollo de los proyectos desde la perspectiva local, cómo se reduce el riesgo para las inversiones privadas a nivel local en lo que es infraestructura sanitaria, generando también acuerdos a nivel comunitario para poder hacer ciertas inversiones junto con algunos de los actores privados. Entonces, en eso estaríamos trabajando. Pero definitivamente nosotros también tenemos algunos casos que vamos a ir analizando, viendo obviamente las mejores prácticas que han obtenido en Jamaica, la experiencia que han desarrollado. Entonces, hay trabajo que se está dando, por ejemplo, en reformas tarifarias. Yo sé que Trinidad está viendo la opción de introducir estos sistemas con el factor K y el factor X. Ellos están trabajando en esto. También estamos trabajando con Colombia, con República Dominicana en mejoras en el sistema tarifario. Y estamos trabajando con Costa Rica en un mecanismo. Ellos están siguiendo las huellas del CRU 1, entonces creo que la experiencia de ustedes va a ser muy apreciada y va a ser una buena fuente, un buen insumo como referencia, así es que muchísimas gracias. Y bueno, Mario mandó otra pregunta.
Mario. Ah, no, no, no. Lo que está poniendo ahí es que sí respondió la pregunta, perdón. Creo entonces que esos serían mis comentarios acerca de esto. Muchísimas gracias por todo, Karen. No, muchísimas gracias también. Y todas esas iniciativas suenan muy interesantes. Y realmente yo espero que toda esta trayectoria sea útil y que ustedes puedan obtener los beneficios que nosotros hemos obtenido. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Susana nos ha colocado en el chat algunos enlaces para encuestas, así es que si ustedes nos ayudan por favor a mejorar ese tipo de eventos, si pueden llenar este formulario para nosotros, no debe tomar más de 2-3 minutos. Y bueno, con esto, Karen, queremos agradecerte mucho por tu participación, por tu tiempo, por compartir esta experiencia de Jamaica. Y bueno, muchísimas gracias y espero que el resto del día estén todos muy bien y con esto cerramos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia y bueno, espero que todos estén seguros, que se cuiden muchísimo para no ser tan afectados por la pandemia. Sí, como un comercial rápido, permítame hacer un anuncio aquí antes de cerrar del todo la llamada. Pero sí es importante, bueno, muchos de ustedes se han unido a este webinario a través del sitio web de Crew Plus Academy. Los recursos, todo esto va a ser cargado en esta sección de recursos. Todo lo de este webinario y otros webinarios lo tenemos en la sección de recursos, ahí en el sitio web. Ahí está en mi pantalla, ustedes pueden ver el sitio web, recursos, ustedes bajan, ven todos los webinarios que hemos hecho hasta ahora, hacen un clic en la señal del más y ahí ustedes pueden ver una descripción rápida del webinario. Tenemos aquí los PDFs de las presentaciones en español y en inglés y también los webinarios grabados. Así es que siéntanse libres, por favor, de ver no solamente esta sesión, sino también las otras sesiones para referencias futuras. También pueden hacer clic en la versión en inglés del sitio web y pueden encontrar los mismos recursos. Con esto, les agradezco muchísimo a todos y que se mantengan todos seguros y muy bien. Hasta luego.